Si ustedes vienen siguiendo la liturgia de los domingos, de los fines de semana, encontrarán que este fin de semana ha habido un cambio muy sutil, pero es un cambio importante para el contenido de la liturgia. Empezamos a usar el color verde, es verde. Y esto significa que estamos en un tiempo muy particular, que es la vida pública de Jesús, y estamos siguiendo al Maestro por donde Él va. Y esta vida pública que retomamos hoy nos va a llevar hasta, más o menos hasta fin de noviembre, donde proclamaremos como última celebración de este tiempo a Jesús como Rey del cielo y de la tierra. O sea, Cristo Rey. Pero para llegar hasta ahí hay todo un largo camino de seguimiento. Y en este seguimiento de Jesús, que retomamos hoy, es el Evangelio de Lucas, que vamos a ir siguiendo semana a semana. Y en el texto que se proclamó hay un tema muy importante, porque justamente de allí viene todo el hilo que va a seguir hasta fin de noviembre. Jesús toma una decisión que va a marcar su vida y va a marcar la vida de los discípulos. Decide ir hacia Jerusalén. Lucas dice, tomó esa decisión, es de encaminarse decididamente hacia Jerusalén. Y para entender esto hay que entender algo más que lo que dice allí el Evangelio, que es un poco cómo era el territorio de Israel. Es decir, cómo era la zona donde Jesús estaba, dónde quedaba Jerusalén, cómo era el camino, qué significaba esto de que Jesús se encamina decididamente hacia Jerusalén. No sé si a ustedes les gusta la geografía, pero voy a tratar de explicar cómo era la zona. Israel es el país, imaginen ustedes un país que tiene al norte una provincia que se llama Galilea. Y allí en la Galilea vivía Jesús. En el sur de este país está la Judea, otra provincia. Y en la Judea está la capital, que se llama Jerusalén. O sea, hacia allí tiene que dirigirse Jesús. Jesús está al norte y la Judea está al sur. Así que tiene que hacer unos cuantos kilómetros, lo que significaba para estos tiempos varios días de camino. Y camino montañoso. Era un camino llano, camino de montaña. Y estamos ante esa travesía que empieza Jesús, pero con esta salvedad. Entre Galilea al norte y Judea al sur hay otra provincia en el medio que se llama Samaria. Y que tiene una particularidad esta Samaria. No eran como los judíos ni como los galileos, sino que eran enemigos. Vamos a tratar de ver un poquito más. A ver si yo les comparo con la Argentina, sería más o menos parecido a la zona nuestra. Fíjense, bien al norte, Formosa. La provincia que sigue abajo de Formosa, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama? El Chaco. Y abajo del Chaco, Santa Fe. Así, 3 provincias así, sería más o menos el territorio de Israel. Y la comparación la hago porque al este de toda esta geografía nuestra hay un río, como el río Paraná, y el río Paraguay viene al norte, que hacen de límite. Así también hacía el río Jordán con toda esta zona. Atravesaba toda la zona desde el norte hasta el sur. Para que nos demos una idea, o sea, Jesús estaba en la zona de Formosa, allá arriba, tiene que cruzar el Chaco para llegar hasta el sur, donde está Jerusalén, la capital. Bien, toda esa travesía tenía que hacer, así que eran unos cuantos kilómetros y había que atravesar Samaria. ¿Qué pasaba con los samaritanos? Los samaritanos tenían otras costumbres religiosas, por las cuales estaban distanciados de los judíos. Los judíos decían que había que ir todo el tiempo a Jerusalén, a la capital, al templo de Jerusalén, para hacer las oraciones más importantes, y entonces los israelitas peregrinaban desde todos lados hacia Jerusalén todo el tiempo. En cambio los samaritanos decían, no, ¿qué hay que ir a Jerusalén? Nosotros tenemos acá nuestros propios templos y hacemos nuestros rituales acá. Entonces no obedecían a Jerusalén, pese a que eran también israelitas. Es más, cuando tenía que pasar la gente del norte de la Galilea por territorio de la Samaria, no les daban alojamiento. Le hacían hostilidad, o sea, le hacían sentir que ellos no estaban de acuerdo con lo que hacían los galileos, de obedecer las leyes de los judíos. Entonces había ciertas complicaciones porque Jesús, para atravesar toda esta zona, tenía que parar en algún lado a la noche, porque eran varios días de camino. Entonces Jesús mandó a algunos de sus discípulos a conseguirle alojamiento, ¿y qué pasó? Lo sacaron zumbando a los discípulos de Jesús, porque iban a Jerusalén. Esto quiere decir que la hostilidad por la que tenían que atravesar estos discípulos de Jesús se ponía complicada, sobre todo para las provisiones y para poder descansar en algún lugar más o menos potable. Tenían dificultades, no los querían alojar los samaritanos. ¿Qué reacción van a tener algunos de los discípulos? Dice el texto, Santiago y Juan, ¿qué quieren hacer contra los samaritanos? Quieren maldecirlos. Quieren pedir a Dios que les incendie la población. Así que imagínense el enojo que tenía esta gente. Es como cuando nosotros sufrimos alguna injusticia, alguna agresión de algún lado, decimos, ya me la va a pagar. Bueno, un poco así los discípulos. Jesús los toma aparte y los reprende. Porque no es esa la actitud de los discípulos. Si ustedes recuerdan algunos textos de la palabra, Jesús dice, hay que poner la otra mejilla, hay que orar por los que los maldicen, hacer el bien, incluso a aquellos que los persiguen, amar a los enemigos. Entonces aquí nos encontramos con que atravesar
toda esta zona, atravesar toda la Samaria, implicaba para los discípulos actitudes muy distintas de las que ellos tenían. Y aquí vamos a tratar de entender qué significa todo esto para nosotros, hoy, 2019. Porque también nosotros atravesamos una sociedad hostil al Evangelio. Es 2019. Anunciar el Evangelio en medio de esta sociedad implica de parte de muchos una aceptación, pero de parte de otros un rechazo muy fuerte y una hostilidad. Nos hace sentir la incomodidad, la no aceptación. E incluso decía en estos tiempos. ¿Con qué actitud nosotros tenemos que atravesar este mundo que nos toca transitar para llegar a la tierra prometida, para llegar a la Jerusalén celestial, de la misma manera que los discípulos? Como Jesús les va indicando. Cuando hay uno que se acerca a Jesús y le dice que quiere seguirlo, te seguiré a donde vayas, ¿qué le va a decir Jesús? Dice así: los zorros tienen sus cuevas, las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Seguir a Jesús es esencialmente incómodo. Si nosotros creemos que seguir a Jesús es confortable, nos damos cuenta que la cosa no es así. Todo lo contrario de la comodidad, porque el mismo Jesús no tiene dónde reclinar la cabeza, le niegan alojamiento, por lo tanto también le niegan las provisiones para el camino. Si tiene que contar con todo eso, muchas veces lo van a expulsar de distintos lugares, lo van a perseguir, como también hoy la Iglesia celebra a San Pedro y San Pablo, aquellos grandes misioneros de la Iglesia del comienzo, que también tuvieron hostilidades por todos lados, persecuciones, han tenido naufragios, han tenido también encarcelación, han tenido castigos, etcétera. Los han expulsado de distintos pueblos. San Pedro y San Pablo, los grandes santos nuestros. De la misma manera, Jesús y sus discípulos. Hay otro que también es invitado a seguir al Maestro y pone una excusa que puede ser valedera, como todas las excusas nuestras de todo el tiempo, que siempre son racionales, siempre son entendibles, pero en definitiva no terminamos de entender que seguir a Jesús y anunciar el Evangelio es algo urgente, y en eso estamos metidos. El anuncio del Evangelio no puede ser postergado. ¿Qué es lo que le dice este hombre para seguir a Jesús? Primero, tengo que cuidar a mi padre hasta que él ya no esté. Y por eso Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y sígueme. Hay que anunciar el Evangelio. Es la urgencia. No tenemos idea nosotros la urgencia que es este tiempo, es para el anuncio del Evangelio. No se puede perder más tiempo. Y lamentablemente estamos perdiendo mucho tiempo. Y el último que se le acerca a Jesús y que es invitado
a seguirle, también dice: permíteme antes despedirme de los míos. Y Jesús le va a dejar un dicho que es muy conocido en este tiempo, que dice así: el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no puede servir para el reino de Dios. ¿Cómo se entiende esto? ¿Saben lo que es un arado? ¿Para qué sirve el arado? Para roturar la tierra. Esto se hacía a mano antes prácticamente. Los que tenían que arar la tierra, ahora son todas máquinas, pero igualmente el que tenía que arar la tierra tenía que mirar hacia adelante. Porque no se puede arar si no se mira para hacer bien el surco. Si uno mira para atrás, el surco le sale para cualquier lado. Por eso el que hay que mirar para adelante. Quiere decir, hay que ponerse a anunciar el Evangelio. No hay que preocuparse por lo de atrás, lo que ya pasó. Así que fíjense dónde estamos metidos. Jesús se encamina decididamente hacia Jerusalén, en medio de toda la hostilidad de los samaritanos, en medio de un mundo hostil. Y no solo esto, sino que allí en Jerusalén va a derramar su sangre, va a entregar su vida por todos nosotros. Y los discípulos tienen que estar dispuestos a seguir a Jesús a donde nos lleve. Así que la invitación de hoy es algo incómoda. No es que yo le estoy diciendo, bueno muchachos, dentro de un rato vamos a tener un concierto de música, entonces vamos a estar todos muy contentos porque esto es muy placentero. No, seguir a Jesús no es placentero, es incómodo. Por eso necesita de parte nuestra que estemos realmente enamorados de Jesús, cautivados por el Maestro. Si no, no lo vamos a seguir. El mundo tiene otro mensaje, el mundo tiene otras publicidades que nos cautivan a su manera. Jesús nos dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y así vamos a seguir todo este año, hasta noviembre, como les decía, este camino de Jesús que va hacia Jerusalén. Y allí en Jerusalén ocurrirá todo lo que pasará en esa semana tremenda. Yo quería pedir en esta celebración por cada uno de nosotros para que hoy meditemos un poquito a ver si nosotros estamos queriendo seguir a Jesús o nos equivocamos de colectivo. Pensábamos que íbamos a Mar del Plata en Super Pullman. No es así. Seguir a Jesús es realmente entregar la vida por los demás, al servicio de los demás y con los criterios de Jesús. Entonces pidamos en esta Eucaristía por cada uno de nosotros para que el Señor nos dé la fuerza de seguirle a donde Él nos lleve. Renovemos nuestra fe, nos ponemos de pie. Creo en Dios,